sangre hacia el cerebro, ocasionando lo que es una encefalitis, tumores, abscesos y traumas cerebroespinales. ¿Por, ¿Por qué se da? Puede darse por la altura, debido que al estar en la altura va a causar una hipoxia, va a haber menos oxígeno, haciendo que los vasos se dilaten. Y al aumentar el tamaño de los vasos, va a haber mayor permeabilidad vascular, o sea que va a salir líquido de los vasos. ¿Qué síntomas vamos a presentar? Alucinaciones, pérdida de conciencias, dolor de cabeza o también denominado cefalea. El edema renal. Este es causado por la presencia de nefropatías o son las fallas renales, alguna alteración que se encuentre en los glomérulos renales. ¿Cómo, clínicamente, cómo lo vamos a ver? La orina va a ser muy oscura y va a ser abundante, con espuma. ¿Por qué con espuma? Porque se están eliminando las proteínas que no deberían. En un paciente vamos a mirarlo en su facies, va a ser una facies renal, en la cual va a haber en los párpados superiores un aumento de tamaño. La hiperemia. ¿La hiperemia qué es? Es el aumento del volumen sanguíneo dentro de los vasos, el cual se clasifica en dos tipos, pasiva y activa. La pasiva es debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué significa congestiva? Digamos, esa insuficiencia cardíaca afecta tanto al corazón izquierdo y al corazón derecho. ¿Cómo se van a ver los órganos que van a ser afectados por esta hiperemia? Se van a ver de un color morado, un tono cianótico, como azulado. Mientras que la activa va a ser a causa de... La activa también es conocida como fisiológica. Puede ser a causa de ejercicios físicos muy intensos, la fiebre, en la cual la superficie corporal va a quedar de un tono rojizo. ¿Cómo se observa en la imagen? La palma de las manos de una persona que se encuentra en tonos rojizos. La hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? Es la ruptura de la pared vascular, causado ya sea por una lesión endotelial o por una alteración en la coagulación, una coagulopatía. Hay dos tipos de hemorragia, una interna y otra externa. La externa es cuando nos realizamos un corte y empieza a salir sangre. Y la interna es debido a traumas. Y la sangre va a salir del vaso, pero no hacia el exterior, sino se queda acumulado dentro del tejido subcutáneo. Y cuando se queda atrapado dentro del tejido subcutáneo, se va a ver como que una mancha de color lila o incluso verde. Y lo vamos a denominar hematoma. A la acumulación de sangre en las cavidades, según dónde se acumule, lo vamos a cambiar el nombre. Hemo, que dice sangre, que es igual a sangre. Pericardio es cuando hay acumulación en el pericardio. Acumulación de sangre en el pericardio. Hemotórax, cuando hay acumulación de sangre en el tórax. La hemorragia se puede clasificar según su tamaño y denominar de distinta forma según su tamaño. Se puede denominar púrpura, petequias, equimosis, según la longitud que tenga. Las petequias son
muy pequeñas, son como la punta de un alfiler, son pequeñitas. Su tamaño puede variar de 1 a 2 milímetros. Y las púrpuras, su tamaño varía entre 2 milímetros a 1 centímetro. Son más grandes que las petequias. En este caso, la sangre se acumula en la dermis y las mucosas. Y en la equimosis, la sangre se acumula y va a llegar a tener un tamaño de 1 centímetro. Y la sangre se va a ir acumulando en el tejido celular subcutáneo o en la hipodermis. La trombosis. ¿Qué es la trombosis? La trombosis es la formación patológica de coágulos en el torrente sanguíneo, que puede ser causado por una hiperviscosidad sanguínea, una alteración en el flujo o una alteración en el endotelio vascular. Existen tipos de trombos, entre los cuales destacan el trombo arterial o también conocido trombo gris, el trombo venoso o rojo y los trombos murales. El trombo arterial es causado por una lesión en la pared vascular, también denominado trombo oclusivo, ya que afecta las arterias coronarias, arterias cerebrales y las cavidades cardíacas. En este tipo de trombo hay la presencia de las líneas de Shank. ¿Estas líneas qué son? Son líneas integradas por láminas conformadas por hematíes que se alternan con plaquetas y fibrina. El trombo venoso o trombo rojo, causado por éxtasis sanguínea, donde no hay la presencia de estas líneas. Eso es lo que le diferencia más que todo a los tipos de trombo. Los trombos murales son aquellos que se han originado en las paredes debido a un infarto cardíaco, a una inflamación o a alguna alteración en la estructura. La evolución de un trombo. ¿Cómo evoluciona un trombo? Primero, este trombo se va a formar en el vaso. Luego pasa a una etapa que se denomina resolución o disolución, en la cual el trombo se deshace. Y por eso en la imagen lo vemos más pequeñito. Luego pasa una etapa en la cual es la organización del trombo. Este trombo que se ha dispersado se vuelve a unir y se organiza mejor. Luego, posteriormente, hay su propagación. Este se extiende. Se va a ir extendiendo hasta un punto en el cual se va a embolizar. Cuando decimos embolizar, decimos que un pedazo de ese coágulo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo. La embolia. Este trombo que se ha desprendido y va a viajar por el torrente sanguíneo ya no se va a denominar trombo, sino se va a denominar émbolo. Y al llegar a un vaso que sea muy pequeño, lo va a tapar, lo va a ocluir, lo que hace que no haya mucha circulación sanguínea y va a provocar lo que es una embolia. Es la obstrucción de un vaso pequeño. La embolia puede ser por una masa sólida, como ser, digamos, cuando hay una embolia por masa sólida, es causada generalmente por un émbolo. Hay dos tipos, una embolia pulmonar que se origina en los miembros inferiores y una embolia cerebral que se origina en el corazón izquierdo. Hay la embolia también, embolia líquida, embolia gaseosa y embolia grasa. La embolia líquida. Esta ocurre porque parte del líquido amniótico pasa a la sangre debido a una ruptura. Esto generalmente ocurre cuando hay partos o cuando hay una cesárea.
Este líquido amniótico va a contener lo que es un lanugo y células epiteliales de la placenta, las cuales van a ir por la circulación y van a obstruir lo que es el pulmón, causando la muerte de la madre. La embolia gaseosa. La embolia gaseosa es debido a una descompresión de los gases del cuerpo. Generalmente este está presente en las personas que bucean o cuando hay una venoclisis. ¿Qué es venoclisis? Es cuando te inyectan una vacuna. Pero al inyectarte la vacuna entra un poco de aire. La embolia grasa. Esta ocurre en obesos debido a trasplantes de médula, fractura ósea, incluso en las liposucciones pueden ocurrir. Es la presencia de grasa en la circulación. El infarto. Ya habíamos dicho que ese émbolo que se fue por el torrente sanguíneo ha causado una embolia. Y al causar una embolia es solamente embolia cuando está obstruyendo un vaso pequeño. Y ya se denominaría infarto cuando esa zona donde ha obstruido empieza a morir el tejido, a necrotizarse. ¿Debido a qué? A que hay una isquemia. Ya no hay mucho oxígeno ni tampoco nutrientes. Ahí va a ocasionar lo que es un infarto. Un infarto es la zona de tejido necrótico, isquémico, causado por la oclusión de un vaso. Este infarto puede ser blanco o rojo. Blanco, también denominado anémico, o rojo, también denominado hemorrágico. El blanco ocurre en órganos sólidos, con un solo riego sanguíneo, como por ejemplo el vaso, el corazón y el riñón. El hemorrágico ocurre generalmente en órganos laxos, que tienen más de 2 irrigaciones sanguíneas, como ser el pulmón, el cerebro y los intestinos. El shock es un colapso circulatorio. ¿A causa de qué puede ser? Por una hemorragia, por una infección, por una falla cardíaca, por una obstrucción, por una alteración incluso del sistema nervioso central. Este va a tener etapas: progresiva, no progresiva y reversible. No progresiva significa que las funciones del cuerpo se siguen manteniendo. La progresiva es que las funciones del cuerpo se siguen manteniendo, pero está usando, digamos, en parte, digamos, sigue, sigue cumpliendo sus mecanismos, pero produce ácido láctico, el cual es muy tóxico para el cuerpo. Hay cambios fisiológicos como el aumento, la hipertensión, y irreversible cuando las funciones del cuerpo ya no, ya no siguen funcionando. Ya no hay metabolismo. El metabolismo ya ha dejado de funcionar. Y lo único que produce ya era ácido láctico y cuando ya es irreversible, generalmente el paciente fallece después. Ya. Vamos a hacer como que un repaso general de lo que he explicado el tema de trastornos hemodinámicos, en el cual vamos a tomar lo que es la trombosis, que es la formación, vamos a poner aquí, dibujar un vaso. Este vaso va a formar un coágulo
en el cual va a haber la evolución del trombo, que primero se disuelve, se organiza, crece y un pedacito se desprende y se va por el torrente sanguíneo. Cuando se desprende, se denomina un émbolo. Va a llegar el punto donde va a llegar a un vaso bien chiquitito y lo va a ocluir. A esto lo vamos a denominar embolia. Embolia. Cuando ya en ese sitio que va a producir, digamos, cuando lo ocluye, lo denominamos embolia. Al cerrar el paso o cerrar el camino, ya no va a poder transitar lo que es el oxígeno. Ya no va a haber, ya no va a haber oxígeno. Y tampoco va a haber la llegada de los nutrientes, lo que hace que este tejido empiece a morir, causando lo que es un infarto. No hay oxígeno y va a causar lo que es un infarto. Ya. ¿Hasta aquí tuvieran alguien alguna duda o puedo continuar con el siguiente tema que sería trastornos inmunitarios? Ya. Bueno, creo que no hay ninguna duda, así que voy a continuar con el tema de trastornos inmunitarios. ¿Qué vamos a ver en este tema? La definición, las hipersensibilidades, autoinmunidad y inmunodeficiencias. ¿Qué es un trastorno inmunitario? Son alteraciones del sistema inmunitario. Su mismo nombre lo dice. ¿A causa de qué? Puede ser debido a la exposición a agentes biológicos, agentes químicos, incluso a la contaminación, donde va a haber una respuesta de los anticuerpos, linfocitos, sustancias proinflamatorias y citocinas. La hipersensibilidad. En la hipersensibilidad tiene que haber sí o sí un contacto previo. Debe haber un contacto previo con el agente provocador o en este caso lo vamos a denominar antígeno para que nos sea más fácil recordar un antígeno. Va a producir lo que es una respuesta exagerada a un antígeno. Por eso dice hiper, más. La hipersensibilidad se clasifica en hipersensibilidad 1, 2, 3 y 4. La hipersensibilidad tipo 1. En esta hipersensibilidad tipo 1 también es conocida como reacción inmediata, en la cual va a haber tres componentes: un antígeno, un anticuerpo y una célula. El antígeno puede ser cualquier cosa, un animal, un medicamento, un alimento incluso, las frutas, verduras, puede ser distintas cosas. El anticuerpo, ese sí va a tener un nombre, va a ser la inmunoglobulina E. Y la célula también va a tener un nombre, que puede ser un basófilo o un mastocito. Estos tres componentes se van a unir. El anticuerpo va a ser el que los una, como que va a tener dos bracitos que se alargan, uno une a la célula y uno agarra al antígeno. Al unirse estos tres, va a provocar que se libere histamina y sustancias proinflamatorias, ocasionando en el paciente rinorrea, mayor secreción, digamos, de los mocos. Va a haber una vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, incluso puede llegar a producir un edema.
Hay dos tipos de esta hipersensibilidad tipo 1, la localizada y la generalizada. La localizada es también conocida atopía. Esta puede ser la rinorrea, la dermatitis de contacto. Y la generalizada es la anafilaxia, que afecta a múltiples órganos, en el cual a nivel cutáneo va a haber urticaria, como que ronchas, angioedema, que es la hinchazón o dermatitis. A nivel digestivo va a haber lo que es la inflamación del esófago y de los intestinos. A nivel respiratorio va a existir lo que es la rinitis, lo que es estornudos, aumento de las mucosidades nasales o congestión nasal. Va a haber tos y la vía respiratoria se va a ir, se va a ir constriyendo, se va a ir reduciendo, haciendo que la persona no pueda respirar. A nivel de los ojos va a haber conjuntivitis. Incluso puede haber un prurito ocular. Los ojos van a estar enrojecidos e incluso vamos a sentir picor. La hipersensibilidad tipo 2, también denominada citotóxica. En este ya no va a haber tres componentes, solo va a haber dos. En el 1 hay 3 y en este hay 2. En este, ¿qué va a haber? Uno va a ser el antígeno, en el otro igual a vía. Así como que se parecen. En este también va a haber una célula, pero esta célula ya va a estar sensibilizada. ¿A qué nos referimos con sensibilizada? Ya ha sido expuesta a ese antígeno. Por lo que en su superficie va a haber inmunoglobulinas. Ya no va a ser la inmunoglobulina E como en la tipo 1, va a ser la inmunoglobulina M o G. Esta célula sensibilizada se va a unir al antígeno y ¿qué va a provocar? Una reacción de opsonización, de reconocimiento, lo cual va a activar el complemento C5 al C9, ocasionando una lisis celular, una muerte de esa célula, la destrucción de esa célula. ¿Cuándo ocurre esto? En una transfusión sanguínea, en la eritroblastosis fetal, en la miastemia gravis, en la enfermedad de Graves-Basedow, incluso en el pénfigo. La hipersensibilidad tipo 3, también denominada de inmunocomplejos. En aquí ya no va a haber una célula. Va a haber dos componentes, pero ya no va a haber la célula. Va a estar la presencia del antígeno y un anticuerpo. En la 1 había antígeno, anticuerpo y célula. En la 2, el antígeno y una célula sensibilizada. En el 3 solo va a haber el antígeno y el anticuerpo. Ambos se unen y van a irse por el torrente sanguíneo, por las venas, se van a ir, por los vasos sanguíneos, hasta que se van a depositar en una célula endotelial, ya sea que esté sana o que tenga alguna alteración, activando lo que es la cascada del complemento y la agregación plaquetaria, ocasionando lo que va a ser una necrosis fibrinoide. Este tipo de hipersensibilidad, ¿dónde se va a ver? En la enfermedad del suero, y en la reacción de Artus. La hipersensibilidad tipo 4. En este tipo va a ser denominada también celular o retardada, porque la reacción puede ocurrir horas después o incluso el día después de haber sido expuesto al antígeno. En este va a haber un antígeno y una célula. La célula puede ser un leucocito o un linfocito T, un linfocito CD4 o un linfocito CD8. En aquí no hay anticuerpos. Por eso hay como que un signo de cancelación en la figurita del anticuerpo. La unión del antígeno y esta célula de defensa,
va a ocasionar esta hipersensibilidad. Ya, esto va a estar presente ¿en dónde? En la diabetes mellitus tipo 1, en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Crohn, en la artritis reumatoidea y en la dermatitis de contacto. Ya, pasamos al tema de rechazo de trasplantes. Cuando se realiza un trasplante de algún órgano, puede haber la aceptación del trasplante o un rechazo. El mismo cuerpo va a generar anticuerpos y se va a sensibilizar. Este tipo el rechazo a trasplantes va a tener su clasificación en tipos: hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo ocurre a los minutos. El agudo ocurre a las horas de haber sido trasplantado ese órgano. Y el crónico es que ese órgano va a ser trasplantado y después de meses, incluso años, va a dejar de funcionar porque el mismo cuerpo lo va a ir dañando a través del sistema inmunitario. Las enfermedades autoinmunes. Auto significa uno mismo. El sistema inmunitario va a atacarse a sí mismo. Esto ocurre en las enfermedades como en el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome de Sjögren, en la artritis reumatoidea, en la artritis psoriásica y en otras enfermedades. El lupus eritematoso sistémico tiene una prevalencia 9 de 10. Generalmente es más presente en las mujeres. ¿Qué síntomas va a haber? Va a haber una pérdida del cabello, se le va a ir saliendo el cabello. Va a existir lo que es el eritema malar, o ¿qué es? En alas de mariposa, como lo denomina el doctor, que es fotosensible. Cuando se exponga al sol, va a ser más evidente. Va a haber una pérdida del apetito, fiebre, que es el aumento de la temperatura. Va a haber un cansancio debido a que ya no recibe los nutrientes por la pérdida del apetito. El fenómeno de Raynaud. Va a haber una artritis o dolor articular, además del dolor muscular. Va a existir lo que es las neuropatías, hipercoagulabilidad. La sangre se va a coagular más rápido de lo normal. Y va a existir la presencia de la endocarditis de Lehmann-Shark. El síndrome de Sjögren. Este síndrome afecta a las glándulas salivales y a las glándulas lacrimales, haciendo que no se produzca, digamos, ni saliva ni lágrimas. ¿Y qué vamos a encontrar clínicamente? Serostomía. La boca va a estar bien, muy seca. Los ojos van a estar irritados y secos. Va a haber una disfagia, que es de dificultad para tragar. Hay que diferenciarlo de la enfermedad de Mikulicz, el cual solamente va a afectar a las glándulas salivales, mientras que el síndrome de Sjögren afecta tanto a las glándulas salivales y a las glándulas lagrimales. La esclerodermia. En esta enfermedad hay lo que es los los dedos en punta de pincel, en punta de lápiz. Las líneas de expresión se va a ir perdiendo. Las huellas dactilares ya no van a estar presentes. Va a haber un acantonamiento de la piel. Esta esclerodermia se va a asociar a enfermedades, también denominado CREST, que es como que una sigla de varias enfermedades. La C significa calcinosis cutis. R de Raynaud o fenómeno de Raynaud. Esclerodermia.
S de disfunción esofágica y T de telangiectasias. Las inmunodeficiencias. En este grupo de enfermedades, el mismo cuerpo ya no produce defensas. Aquí vamos a encontrar la que es la primaria y la secundaria. La primaria es aquella que cuando nacemos, desde que nacemos, la tenemos. Es de nacimiento. Se hereda a través de los genes. Y la secundaria es adquirida, que debido a algún virus o alguna causa podemos adquirirla. En la secundaria se puede adquirir debido a una desnutrición severa, algún tumor maligno o en etapa terminal debido a la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana o incluso la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? La amiloidosis es la acumulación de almidón en el tejido linfático o el reemplazo de tejido linfático por almidón. En la primaria podemos ver a la gamma globulinemia ligada al cromosoma X, de inmunodeficiencia variable común, el déficit aislado de la inmunoglobulina A, síndrome de DiGeorge, inmunodeficiencia combinada grave o deficiencias genéticas del sistema del complemento. Estas enfermedades son más para memorizar que para otra cosa. Por eso está como que en un listado. ¿Hay alguna duda del tema de trastornos inmunitarios o puedo proseguir? Bueno, vamos a proseguir. Los trastornos nutricionales. ¿Qué son los trastornos nutricionales? Son desequilibrios del organismo, donde se relaciona el apetito con el sistema metabólico, con alguna alteración gastrointestinal, un problema social, un problema neurológico, incluso económico. ¿Qué vamos a ver en este tema? Lo que es la fatorexia, anorexia, bulimia. Como primer punto, la desnutrición, la malnutrición proteica, la obesidad y la deficiencia de vitaminas. La fatorexia también es denominada megarexia. Es una alteración de la percepción de la realidad. Esta fatorexia va a ser lo contrario a la anorexia. En la fatorexia, la persona está gorda, pero cuando se mira en el espejo, se ve flaca, se ve muy delgada. Por eso es lo opuesto a la anorexia, donde la persona es muy delgada, pero cuando se mira al espejo, se ve muy gorda. En la fatorexia va a haber obesidad, una alteración de la percepción de la realidad de sí mismo. Va a haber hipertensión, hipercolesterolemia, cardiopatías, incluso gastropatías, como ser la acidez. En la anorexia hay lo contrario. Digamos, las personas flacas se ven gordas. Y vamos a ver lo que es. Digamos, si en la fatorexia había obesidad, en la anorexia, ¿qué vamos a ver? Desnutrición. Va a haber patología renal y cardíaca. Incluso va a haber la presencia de la osteoporosis debido a la falta de nutrientes. La bulimia. ¿Qué es la bulimia? La bulimia es es cuando una persona, digamos, no domina sus impulsos y va a comer, come mucho, pero
digamos, después de comer, le llega la culpa por haber comido mucho y no quiere subir de peso, lo que llega a que esa misma persona llegue a usar laxantes, diuréticos, en pastillas, que llegue a provocarse vómito, con tal de no subir de peso. La bulimia también es considerada hambre de güey. En la bulimia va a haber lo que es un aumento, incluso disminución del peso, gastropatías, alteraciones renales y cardíacas. Va a haber incluso va a haber la presencia de caries, debido a que el flujo gástrico va a ir hacia la boca, va a provocar patologías en los dientes, lesiones no cariosas. La desnutrición. La desnutrición puede estar causada por distintos tipos, debido a una ingesta disminuida, por una mala absorción, por alguna necesidad incrementada o por enfermedades. Ingesta disminuida. Esta puede ser a causa de la economía, que no pueda llegar a comprar alimentos. Una gastrectomía, que es la extirpación parcial o total del estómago. Colostomía, que es cuando les ponen como que una bolsita a un costadito para, para sus desechos y los alimentos no llegan a absorberse ni a metabolizarse correctamente. Una mala absorción debido a una gastropatía, como la artritis, por una enfermedad celíaca o incluso por la presencia de parásitos. Hay desnutrición por las necesidades incrementadas, como ser en el ejercicio, en el embarazo, por estrés o en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene acelerado el metabolismo. La comida se digiere muy rápido. Y así como se digiere rápido, también la persona pierde peso rápido. Puede ser también debido a enfermedades como el alcoholismo, donde hay patologías en el hígado, deficiencia de enzimas que cause que no se puedan degradar correctamente los alimentos por la presencia de alguna enfermedad celíaca como la diarrea. La malnutrición hipocalórica, también denominada malnutrición proteica calórica. En este vamos a encontrar dos casos, el kwashiorkor y el marrasmo. El kwashiorkor es cuando hay un aporte proteico escaso, pero hay harto carbohidrato. Harto carbohidrato. En este vamos a ver el signo en bandera, donde el pelo de la persona se va a volver medio amarillento y va a existir metamorfosis grasa. La persona va a verse gordita por comer mucho carbohidrato. Y en el marrasmo hay una desnutrición, un déficit de proteínas y también de carbohidratos. Esto generalmente ocurre en lactantes. En el marrasmo, generalmente como se produce en bebés, los bebés no duermen porque no reciben los nutrientes que necesitarían. Y el kwashiorkor ocurre generalmente en niños, contrario a lo que es el marrasmo. La obesidad. En la obesidad, digamos, esta puede ser causada por distintas causas, ya sea por algo social, por diabetes, alguna enfermedad, por, ¿se dice? Por la presencia de alguna
patología como ser el cáncer de mama, el cáncer de endometrio o el cáncer de colon. En este subtítulo vamos a hacer énfasis en lo que es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Este es un índice el cual, digamos, tiene, ¿cómo se dice? Ya, en el cual se determina si una persona tiene su peso, está dentro de lo normal, está con sobrepeso o está con algún grado de obesidad. ¿Cómo se calcula este índice? Se calcula usando el peso y la estatura del paciente. En la parte superior al lado del título que dice obesidad, se encuentra la fórmula del índice de masa corporal. Usamos lo que es el peso como numerador y la estatura elevado al cuadrado como denominador, el cual nos va a dar un resultado, el cual podemos usar, digamos, en una tabla que determina la OMS para ver en qué, de acuerdo al resultado, determinar si el peso está normal, con sobrepeso o con algún grado de obesidad. La deficiencia de las vitaminas. Existen distintos tipos de deficiencia de vitaminas. Deficiencia de la vitamina A, deficiencia de la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina B1, B2, B3, B12 y la vitamina C. Incluso a algunas sustancias como el magnesio o zinc. La deficiencia de la vitamina A. La vitamina A también es conocida como retinol, ácido retinoico o beta-caroteno. Generalmente una persona debe tener una ingesta de 700 a 900 miligramos por día. Si hay una deficiencia de esta vitamina, ¿qué va a ocurrir? Nictalopía. ¿Qué significa nictalopía? Es una ceguera nocturna, no va a poder ver de noche. Hemeralopía, que no puede ver hacia la distancia. Queratomalacia, es el reblandecimiento de la córnea. Va a haber la presencia de úlceras corneales, un trastorno del ciclo menstrual, xeroftalmia, sequedad de los ojos, las manchas de Bitot. ¿Qué son las manchas de Bitot? Son escamas blanquecinas en la conjuntiva. La metaplasia escamosa. E incluso puede haber lo que es una esterilidad masculina. Más para que se recuerden de la vitamina A, siempre tienen que relacionarlo hacia los ojos. Todo lo que, alguna alteración que haya, digamos, el déficit de esta vitamina, siempre afecta hacia los ojos. La deficiencia de la vitamina D. La vitamina D tiene dos tipos, la D1 y la D2. La D1 es también denominada ergocalciferol y la D3 como colecalciferol. La ingesta general por día debe ser de un 20 a 24 miligramos. Su deficiencia va a afectar, digamos, pérdida de la densidad ósea, lo que va a llegar a producir una osteoporosis e incluso fractura de los huesos. Ya. En aquí podemos dividirlo en dos grupos, niños y adultos. En los niños, ¿qué va a producir? Raquitismo. Y en los adultos va a producir lo que es la osteomalacia y osteopenia. El raquitismo. El raquitismo va a ver la presencia del surco de Harrison, el pecho en toldo, y también se va a ver el rosario raquítico. ¿Qué es el rosario raquítico? Es cuando vemos en la espalda como que las protuberancias de las vértebras.
En aquí los huesos se van a ablandar y se van a doblar. En los adultos, como ya mencionaba, se produce la osteomalacia y la osteopenia. La osteomalacia es cuando se reblandecen los huesos, lo que nos da huesos débiles, músculos débiles, incluso dolor. Y la osteopenia. La osteopenia es que el hueso esponjoso no se va a mineralizar. El osteoide no se mineraliza, provocando microfracturas. ¿Debido a qué es esta déficit de vitamina D? Puede ser causado porque no hay una suficiente exposición al sol, porque en el hígado o en el riñón no se llega a activar, o por algún fármaco que esté consumiendo la persona. En odontología, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Va a haber la presencia de dientes en destornillador, los molares en forma de mora, osteopenia, osteomalasias y microfracturas a nivel de los huesos faciales. Deficiencia de la vitamina E. La vitamina E también es denominada tocoferol. Su ingesta varía entre 5 a 20 miligramos por día. Su deficiencia puede causar síntomas neurológicos, debilidad muscular, anemia, degeneración en la retina, ataxia, disartria, que no habla bien, el envejecimiento, va a haber una disminución de los reflejos, retinopatías y incluso puede provocar lo que es la esterilidad en las mujeres. La deficiencia de la vitamina K. La vitamina K también, digamos, puede causar lo que es retinopatías. Puede ser causada porque no hay una madurez del hígado. Puede, puede causar lo que es la osteoporosis y problemas en la coagulación sanguínea, afectando los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. Hasta aquí, digamos, la vitamina A, D, E y K son denominadas vitaminas liposolubles, mientras que las que ahora que vamos a ver a continuación son vitaminas hidrosolubles, las vitaminas B y la vitamina C. La vitamina B1 también es denominada tiamina. Va a haber una deficiencia de esta vitamina cuando haya un aumento por su demanda, como en el hipertiroidismo, en el embarazo, lactancia e incluso al realizar ejercicio. Puede haber una deficiencia también por una alteración en la absorción, generalmente en las diarreas, o una alteración en el metabolismo, porque no hay un metabolismo de esta vitamina en el hígado. La deficiencia de la vitamina B2, también denominada riboflavina. Esta vitamina generalmente la vamos a encontrar en cereales como el arroz. ¿Qué va a causar esta deficiencia? En la lengua, digamos, va a causar que no haya muchas papilas. Va a causar lo que es palidez, queilitis angular, que el ángulo de la boca como que se rompa, algo así. Por eso es queilitis angular. Queilosis labial, que los labios como que se partan, algo así. Se sientan muy secos. Una glositis atrófica y conjuntivitis. La deficiencia de la vitamina 3, o también denominada niacina o pelagra,
Se produce por no consumir carnes rojas y cereales, ya, causando lo que es diarrea, dermatitis, demencia y defunción. Las 4 Ds. Diarrea, dermatitis, demencia y defunción. La deficiencia de la vitamina 6, también denominada piridoxina. Esta piridoxina ayuda a la piel más que todo, lo que va a ocasionar en la, generalmente a nivel de la piel es eritema y erupciones cutáneas. A nivel palmar va a ocasionar lo que es el panadizo, la inflamación alrededor de las uñas, la deficiencia de la vitamina B12. La vitamina B12 también se va a denominar cianocobalamina. Va a producir lo que es anemia megaloblástica, degeneración del cordón medial, posterior y lateral de la médula espinal. Va a haber como dice, megaloblástica la anemia, los eritrocitos van a ser grandes, por eso se denomina megaloblástica. Hasta ahora, digamos, se preguntarán por qué les estoy diciendo, digamos, de la vitamina A, sus otros nombres, de la vitamina D, de todas las vitaminas, sus otros nombres, porque generalmente el doctor no les pone la deficiencia de tal vitamina produce esto y, digamos, pone los nombres. Digamos, produce, digamos, nictalopía, digamos, y pone otros síntomas también. En su pregunta y en las opciones ya pone los nombres de las vitaminas. Y ya no pone, digamos, vitamina A, vitamina B, o pone a veces, y a veces no les pone, y a veces pone la vitamina, pero con su otro nombre. En vez de vitamina A, lo puede poner como ácido retinoico. Y como, digamos, si no te recuerdas el nombre, digamos, te vas a confundir en la respuesta. La deficiencia de la vitamina C, también denominada ácido ascórbico. ¿Para qué es importante esta vitamina? Para la producción de colágeno. Va a producir, su deficiencia va a producir escorbuto, hematomas, hemorragia de vasos muy débiles, va a haber una cicatrización retardada y una déficit en la síntesis del colágeno. Agregando también puede haber la deficiencia del magnesio, que es importante para la secreción de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es una hormona muy importante en las alergias. Tema de neoplasias. ¿De este tema tuvieran alguna duda o puedo continuar? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de neoplasias. Ya, bueno, la presentación que cargue está un ratito. Ya. El tema de neoplasias. Vamos a ver lo que es su concepto. Voy a hacer este tema un poquito corto porque ya me extendí un poquito del horario que tenía previsto. Ya, el tema de neoplasias. ¿Qué es una neoplasia? Es la proliferación o formación anormal de un tejido en cualquier sitio del cuerpo. Esta formación va a ser autónomo y va a ser
descontrolado. Hay dos tipos de neoplasias de forma general, las neoplasias malignas y las neoplasias benignas. Usamos una terminología para denominar las neoplasias, para que, digamos, que nos digan el nombre de una neoplasia y ya podamos identificar cuál es maligna y cuál es benigna. Los sufijos serían OMA cuando es una neoplasia benigna y usamos el término sarcoma o carcinoma cuando es una neoplasia maligna. ¿En qué casos usamos carcinoma? Lo usamos cuando esta neoplasia es de origen epitelial y sarcoma cuando esta neoplasia va a ser de origen mesenquimal. Ya. Las neoplasias, digamos, generalmente, siempre siguen estos sufijos, digamos, siempre terminan en las benignas en oma y las malignas en carcinoma o sarcoma. Pero hay excepciones que generalmente igual entra en pregunta, porque puede preguntar, ¿una de estas neoplasias es considerada benigna o no es considerada, digamos, maligna? Es considerada benigna, digamos, pero puede poner hartos nombres. Y según los sufijos, podemos ponerle una que no es. Hay excepciones que son neoplasias malignas, pero terminan en oma, como si fueran neoplasias benignas, pero no lo son. ¿Cuáles son estas? El mesotelioma, el glioma, el linfoma, el linfoma de Hodgkin, el tumor de Ewing, el sarcoma de Kaposi, el semioma, el melanoma. Son neoplasias malignas, pero su nombre nos dice que son neoplasias benignas, porque terminan en oma y no en sarcoma ni en carcinoma. Y puede ponerles como pregunta eso. Tenemos una de estas, es una neoplasia benigna. ¿Y qué tal si les pone, digamos, pura neoplasias malignas? Todos o ninguno. Si está alguno de los que ya he mencionado, digamos, sería ese que es considerado una neoplasia maligna. Como que no sería. Bueno, eso lo voy a formular un poquito mejor eso en preguntas, eso para enviarles. Eso, ya. Ya, las características de las neoplasias. Ya, bueno, en esta vamos a dibujar cosas, ya. Ya. Vamos a ver las características tanto en las neoplasias benignas como en las malignas. En las benignas tenemos que ver la diferenciación. ¿Cómo va a ser una neoplasia benigna? Digamos, su diferenciación va a ser bien diferenciado. En la maligna va a ser bien diferenciado, medianamente diferenciado y pobremente diferenciado. Aquí vamos a poner una B. Vamos a acercar un poquito aquí. Vamos a poner una B de bien diferenciado hacia el lado de la neoplasias benignas. Mientras que en las malignas va a ser bien diferenciado, medianamente diferenciado, ay, no se pueden echar las capas. Medianamente diferenciado y pobremente diferenciado. ¿Cómo va a ser el crecimiento? En las benignas va a ser lento, mientras que en las malignas este puede ser rápido, puede ser lento, es errático. Digamos, durante unos meses, digamos, está lento, lento. Y es como que de la nada pisa el acelerador y empieza a crecer rápido. Y luego otra vez lento. Y la metástasis.
En las benignas no hay. En las malignas sí hay. El pronóstico. ¿Cómo va a ser el pronóstico? En las benignas, el pronóstico siempre es bueno. Siempre es bueno. Mientras que en las malignas siempre es malo. Es lo contrario. El tratamiento. El tratamiento va a variar. En las neoplasias benignas puede ser según, digamos, puede ser quirúrgico. Mientras que en las malignas, puede ser quirúrgico o puede ser solamente, digamos, con algún tratamiento paliativo. En las malignas, ¿por qué solamente se puede, digamos, cuándo elijo que es quirúrgico, cuándo elijo que es un tratamiento paliativo como la quimioterapia, radioterapia? Es según al estadio en el que se encuentre esta neoplasia maligna. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, donde ya están los estadios. Esta neoplasia va a tener bordes y una cápsula. Digamos, los bordes en una neoplasia benigna van a ser bordes definidos, mientras que en una neoplasia maligna va a ser difusos, como si dibujáramos un círculo y los bordes lo estuviéramos difuminando. La cápsula. La cápsula solo existe en las neoplasias benignas, mientras que en las malignas no existe. Este es un cuadro que más es para ver los términos, porque el doctor, a lo que recuerdo, sí les preguntó y por si acaso se le ocurre volver a meter su mismo cuadro. Ya. Es como denominar, digamos, a un tumor, si es benigno o maligno, digamos. Si ven en el recuadro, todo lo benigno termina en oma y lo maligno en sarcoma o carcinoma. En este caso, generalmente está ahí como sarcoma en este cuadro. Por lo que solamente tenemos que saber, digamos, el término y cómo referirnos a la célula que está afectando. Fibrocito, siempre vamos a usar el término fibro. Y lo vamos a completar con el término ya sea benigno o maligno, digamos, oma o sarcoma. Fibroma si es benigno y fibrosarcoma si es maligno. Osteocito. ¿De dónde son los osteocitos? Son del hueso. Podemos ponerle osteo del hueso y, digamos, completarlo con el sufijo oma o sarcoma. Condro. Eso es cartílago. Los condrocitos son del cartílago. Así que nos estamos refiriendo a una neoplasia en los cartílagos, que afectan los cartílagos. Puede ser un condroma o un condrosarcoma. Ya. Y así vamos nombrando, según dónde afecta. Ya. Las características histológicas. Ya. Nos dice que va a haber una diferenciación y una anaplasia. Digamos, generalmente, a ver, vamos a dibujar una célula endotelial. Digamos, vamos a poner aquí una célula endotelial. Mientras va produciendo mitosis, esta célula se va a dividir y van a generar otra misma célula que es igual, siempre van a ser igual, como que réplicas, como si fueran clones. Van a ser iguales. Capa tras capa van a ser iguales. Mientras que, digamos, si hay una diferenciación, digamos, si es bien diferenciado, va a ser igual, digamos, igual a lo normal.
Si tiene que ser ovoide, va a ser ovoide. Si es medianamente diferenciada, digamos, va a haber algún cambio, digamos, que ya no va a ser ovoide, pero ligeramente aplanada. O, digamos, si, ¿cómo se dice? Y si es pobremente diferenciado, ya no se va a parecer, digamos, tenía que ser ovoide y va a aparecer una célula estrellada. Cuando normalmente no es. Generalmente hay una alteración en la diferenciación cuando es una neoplasia maligna. Hay una despolarización de los núcleos. Y ya. ¿Qué nos dice con despolarización de los núcleos? Los núcleos generalmente, en todos los epitelios o en la mayoría, siempre están en la base. Siempre se encuentran dirigidos hacia la base. Pero, digamos, en este caso, digamos, puede irse un poquito más hacia apical, ¿no? Se puede subir más arriba. Más hacia arriba. Pleomorfismo nuclear. ¿Qué es pleomorfismo? Dice que la forma del núcleo está cambiando. El núcleo que era redondo o redondeado va a cambiar su forma. Va a ser más aplanado, va a ser, digamos, como que, ¿cómo se dice? Se puede volver un núcleo estrellado, medio difuso. Un meganúcleo. Generalmente vamos a ver una célula. Una célula, donde su núcleo está al centro. Dice meganúcleo, dice. Nos dice que su núcleo está muy grande. Que ese núcleo, que era, digamos, pequeño, va a ser grande. Incluso puede llegar a ocupar toda la célula. Meganúcleo. Va a haber una hipercromasia. Este núcleo, que generalmente era pálido en las tinciones, lo vamos a ver de un color como que muy oscuro. Lo vamos a ver oscuro. Lo vamos a ver muy oscuro. Y va a tener mucho color. Va a haber una mitosis atípica. Eso nos dice que las células, digamos, generalmente se dividían, digamos, poquito a poquito y tienen su ciclo de división celular, que sería la mitosis. Y se dividen, digamos, una célula se divide en dos, así, en la mitosis. En este caso, va a ver, digamos, que una célula se va a dividir en tres. Una mitosis atípica. Los agentes causantes de un cáncer o agentes cancerígenos. Estos agentes pueden ser agentes biológicos, agentes químicos, agentes, ¿se dice? Del medio ambiente. ¿Como cuáles puede ser? Puede ser el tabaco. Digamos, algunas ¿cómo se dice? Algunos hábitos, como ya mencioné, el tabaco, el alcohol. La dieta de una persona puede afectar mucho. Las sustancias tóxicas, venenos, la exposición a la radiación y a los rayos ultravioleta pueden llegar a causar la presencia de neoplasias, ya sean benignas o malignas. O incluso el consumo o administración de algunos medicamentos nos puede causar eso. Los grados y estadios de las neoplasias. Esto se valora según unas siglas, la T, la N y la M. La T significa el tamaño del tumor. N, si afecta ganglios o si no afecta. Y M, si hay metástasis o si no hay metástasis.
La T se va a dividir en 4 estadios. Aquí en este cuadro no hay lo que es la T0. La T0 es cuando no hay ninguna neoplasia. Que el tumor no está pasando la membrana basal. La T1 es que este tumor ya ha pasado esa membrana basal, pero poquito, unos milímetros al menos, o micras incluso, micras. La T2 nos dice que este tumor ha crecido tanto que ya ha sobrepasado la membrana basal y está un poquito más profundo. Y la T3 ya es muy grande. La T4 es el estadio máximo del tamaño del tumor. Es cuando el tamaño ha hecho que los órganos se desplacen. Es tan grande que ha afectado a los órganos que se encuentran alrededor. La N, como decía, es nódulos linfáticos. Hay la N1, N2, N0, N1, N2 y N3. La N0 significa que ni un nódulo linfático está afectado. La N1 nos dice que hay una cadena ganglionar afectada. N2 hay 2 cadenas ganglionares afectadas y N3 hay 3 cadenas ganglionares afectadas. La M, solamente hay 2 tipos, M0 y M1. M0 dice que no hay metástasis. M1 hay metástasis. Ese tumor ya se ha ido a otro lugar. Digamos que era un tumor de cuello uterino. Digamos que se ha expandido hacia los pulmones, ya sea por vía linfática o por vía sanguínea. Entonces vamos a decir que es un M1, porque ya hay metástasis. Ya ese tumor que estaba en el cuello uterino, ya algunas células se han ido hacia otro órgano, que en este caso serían los pulmones. Con esta tablita también veríamos, digamos, de los tratamientos que se pueden realizar. Los grados, digamos. Un tumor puede estar en 4 grados. Grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es curable con una intervención quirúrgica. El grado 2 se hace una intervención quirúrgica, que sería una cirugía, y también se le añade lo que es la quimioterapia. El grado 3 y grado 4 son los grados más avanzados que hay de una neoplasia maligna, en los cuales no se puede hacer una intervención quirúrgica. Solo se puede realizar tratamientos paliativos, como la quimioterapia y la radioterapia, para mejorar la calidad de vida de un paciente. El diagnóstico y tratamiento. Las neoplasias se pueden diagnosticar mediante distintas pruebas. Ya pueden ser como la citología exfoliativa, mediante biopsias, entre las cuales hay la biopsia excisional, incisional, el PAF, que es punción, aspiración con aguja fina, la citometría de flujo y el uso de marcadores tumorales para determinar el origen de esa proliferación celular, que sea origen epitelial, origen conjuntivo o origen mesenquimatoso. El tratamiento se realiza en el área de oncología, ya sea con una intervención quirúrgica, puede ser usando quimioterapia, radioterapia e incluso la inmunoterapia. Eso es todo. Bueno, eso sería todo el tema de neoplasias.
Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber en este momento. Ya. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Bueno, ese ha sido el repaso para el segundo parcial. No pude incluir el tema de trastornos ambientales debido a que tampoco no realicé la presentación de ese tema. Tuve algunos inconvenientes el día de hoy. Espero que les vaya muy bien el día de mañana. Traten de repasar ya sea los apuntes, generalmente entro de las teóricas del doctor o a veces de algunas transcripciones pasadas. Pero si tuvieran alguna duda sobre algún tema,